Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión exploraremos Bon, un entorno de ejecución ultra rápido que está revolucionando la forma en que construimos aplicaciones web. Además descubriremos Elysia, un framework de Bon diseñado para maximizar la eficiencia y la productividad. Pero eso no es todo. También les mostraré cómo crear una API REST utilizando la arquitectura limpia, una metodología que separa claramente las preocupaciones y promueve un código más mantenible y escalable. Implementaremos JSON Web Token para la autenticación. Utilizaremos Prisma como nuestro ORM para la interacción con la base de datos. Y todo esto estará escrito en TypeScript, el superconjunto de JavaScript que añade tipado estático y objetos basados en clases. Así que, si están listos para aprender y construir algo increíble, comencemos. Para comenzar con esta aplicación, he construido un pequeño diagrama de lo que vamos a construir. En este caso va a ser una aplicación backend, que lo que va a hacer pues es de que va a permitir a un usuario poder hacer peticiones a nuestro servidor. Esto pues mediante un middleware de autenticación que va a ser la parte que implementaremos JSON Web Token. Y pues también este middleware de autenticación pues nos retornará pues valores y pues también nos va a dejar acceder a nuestro servidor. El servidor va a hacer una petición a la base de datos para traernos información. Y pues de todo eso el servidor nos lo va a regresar hacia el usuario, ¿no? Prácticamente este sería el flujo de la aplicación que vamos a hacer. Esta va a ser la forma de comunicarnos. Dicho esto, pues empecemos. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es ir a un directorio de nuestro computador en el que queramos hacer este proyecto. En este caso va a ser en mi escritorio. Así que abrimos una terminal en el de escritorio. Y lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando para crear una aplicación en Elysia. Si nos vamos a la documentación de Elysia, nosotros podemos ver que dentro de la documentación, para crear la aplicación dice que tenemos que usar el comando bon. Para hacer esto, pues tenemos que tener instalado bon en nuestro computador. Entonces, una vez instalado bon, lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando bon create y Elysia, que es el framework que vamos a utilizar, y el nombre de nuestra aplicación. Si nosotros vamos a nuestro escritorio, escribiremos el comando bon create Elysia y vamos a minimizar esto. Bon create Elysia y el nombre de nuestro proyecto. En este caso vamos a poner API clean API. Esto lo que va a hacer pues instalar todos los paquetes necesarios para que Elysia funcione en nuestro entorno de desarrollo y pues también instalar TypeScript. Si nosotros hacemos un cd clean API, si nosotros sabemos nuestro proyecto, tenemos un node modules, tenemos el package.json, un readme, una configuración de TypeScript y nuestra carpeta CRC. Si nosotros escribimos code. Si ustedes tienen Visual Studio Code, esto les abrirá su proyecto en Visual Studio Code y pueden cerrar la terminal. Si se dan cuenta, dentro de CRC pues tenemos una pequeña aplicación con Elysia que si nosotros la ejecutamos, si vamos al package.json, tenemos un comando llamado dep. Si nosotros ejecutamos ese comando, bon dep, esta aplicación pues correrá Elysia en el localhost 3000. Si nosotros accedemos a localhost 3000, nos retorna un hello from Elysia. Entonces nuestro servidor pues ya está corriendo. Entonces, hecho esto, pues nosotros vamos a empezar la aplicación desde cero. No vamos a utilizar esta parte. Y pues vamos a empezar a crear nuestro servidor con una arquitectura pues más limpia. Nuestro index pues se va a quedar acá, solo que por lo pronto no vamos a utilizarlo. Dentro de CRC pues vamos a crear un folder llamado servidor o server. Dentro de este folder pues se va a encontrar nuestro servidor y pues sus dependencias que necesite. En este caso pues vamos a crear un nuevo archivo dentro de server pues llamado server.ts. Y dentro de nuestro servidor vamos a empezar a crear nuestra aplicación de Elysia, que va a ser nuestro servidor. Vamos a configurar todo para que pues funcione correctamente. Si nosotros escribimos import Elysia, pues podemos from Elysia. Nosotros prácticamente ya tendríamos importado el módulo, la clase Elysia, que nos va a permitir hacer nuestro servidor de esta aplicación. Entonces no vamos a utilizar programación funcional, sino programación orientada a objetos, que es un poco, yo creo que una estructura más limpia, se podría decir. Entonces yo voy a crear una clase llamada server, export, en este caso class
server. Este va a tener pues bueno, le pondría Elysia, pero en este caso como pues esto puede cambiar con el tiempo, pues si Elysia ya no da soporte, pues se puede cambiar fácilmente el framework. Entonces vamos a hacer una constante aplicación, bueno, un private app que pues sea de tipo Elysia. Y pues teniendo esto pues nos marca un error porque nos dice que esta aplicación pues está declarada pero no está leído y que pues tampoco se ha inicializado en un constructor. Entonces vamos a crear nuestro constructor y dentro de este constructor vamos a almacenar una instancia de Elysia en esta aplicación. Bueno, prácticamente después de esto pues tendríamos que hacer otras configuraciones, pero por lo pronto no lo vamos a hacer. Porque vamos a utilizar grupos. En este caso, Elysia utiliza una función que se llama group, que es para agrupar las rutas que nosotros tengamos dentro de nuestra aplicación. Como todavía no tenemos ninguna ruta definida, pues vamos a dejar esto así. Y pues solo vamos a hacer un método start. En este caso, pues va a ser un método público. Y pues esto lo único que va a ser que esta aplicación va a estar escuchando en un puerto. Y pues en este puerto pues puede ser de una variable entorno, ya cuando se despliega con producción. Así que algo bueno sería hacer un process.env.port, por ejemplo, o el 3000 en este caso. Una vez teniendo esto, pues Elysia recibe un callback. No es obligatorio, pero pues si ustedes quieren ver un log de que su servidor esté corriendo, pues lo que tienen que hacer pues es utilizar ese callback y escribir pues un console log, ¿no? Que su servidor está corriendo en el puerto 3000. Y prácticamente eso sería todo para inicializar nuestra aplicación. Entonces si nosotros nos vamos al index, importamos ese server de pues nuestra carpeta server. En este caso pues como nosotros vamos a usar yo les recomiendo que si están trabajando con TypeScript y luego van a hacer un build a JavaScript, que a todas las cosas que importen dentro de su proyecto pues le pongan el .js, ya que pues cuando ustedes hagan el build de su proyecto no les va a importar no va a encontrar las rutas de su build, o sea del proyecto ya construido. Entonces una vez hecho esto pues podemos hacer una función anónima en donde pues dentro de esta función se inicialice nuestro server. Entonces vamos a declarar nuestras variables con server y server.start. Para hacer que esto funcione pues llamamos a esa misma función y prácticamente otra vez ya podríamos ver en consola nuestro server. Si no lo ven pueden hacer un bound dep y eso pues lo único que va a hacer es de que va a estar corriendo su servidor en el puerto 3000 y listo. Si ustedes acceden a su navegador y van a localhost 3000, localhost 3000, van a ver que pues un not found. Este not found significa que pues no he encontrado la ruta que estamos buscando. En este caso pues no hemos definido ninguna ruta. Entonces, si no hemos definido ninguna ruta, pues no va a encontrar nada. Ok. Entonces, una vez teniendo hecho el server, pues vamos a empezar a hacer nuestra ruta. En este caso, pues como vamos a hacer va a ser orientado a usuarios y pues nuestra primera clase va a ser user, porque pues un user tiene que autenticarse, tiene que crear cuenta para pues hacer lo que sea que vaya a hacer dentro de una aplicación. Entonces pues vamos a crear dentro de CRC, vamos a crear un folder. En este caso, este folder pues va a ser user. Dentro de user vamos a crear un router, ¿no? En este caso va a ser el user router.ts. Para hacer un router con Elysia, nosotros para construir esto tendríamos que importar Elysia otra vez de nueva cuenta. Ok, entonces lo que vamos a hacer dentro de este router, pues si se imaginarán, si ya han hecho routers, pues vamos a hacer un cons user router, va a ser el nombre de nuestro router, va a ser un new Elysia y no .router exactamente. Lo que vamos a hacer va a ser Elysia y va a tener un prefix. Este prefix, si ya se imaginarán, va a ser de user. Bueno, users en este caso. Esta función de esta instancia de Elysia tiene pues los métodos post, create, put, delete, patch. Entonces si nosotros ponemos .post y vamos a poner slash, o sea que en el path de user, nosotros podemos ejecutar una función que nos retorne un create user, ¿ok? Si nosotros visitamos el slash user, deberíamos de estar viendo esto. Entonces si nosotros vamos a localhost
slash users, nos va a decir que no encuentra la ruta. ¿Esto por qué? Porque no hemos exportado este router, ¿no? Si nosotros exportamos este router y nos vamos a nuestro servidor, tenemos que importar pues este router, user router. Una vez teniendo el user router, tampoco se olviden de poner .js para que pues pueda encontrar sus rutas después. Vamos a utilizar un método dentro del constructor que es propiamente de la instancia de Elysia. Como les había comentado, pues este era el this.app.group. Este método pues lo único que recibe pues es también un prefix, ¿no? Si nosotros queremos agrupar todo dentro de Elysia, lo que puedes escribir acá es un callback. Este callback te regresa la app de Elysia. Entonces si nosotros escribimos app y llamamos este callback, lo que nos va a retornar Elysia va a ser pues esta app, ¿no? Y dentro de esa app podemos usar el user router. Si nosotros vamos a nuestra aplicación ahora de Elysia y escribimos API, v1 y users, podemos ver que pues nos dice user not found. De igualmente, o sea, nos dice que esa ruta no está encontrada. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando nosotros accedemos a esa ruta desde el navegador, nosotros siempre el navegador hace un método get. Entonces si nosotros podemos get dentro de esta aplicación y hacemos un get, pues ya podemos recibir que estamos el string que acabamos de definir, que dice get all users. Entonces prácticamente pues esto podríamos hacer con todos los métodos que necesitemos, y pues esto automáticamente, ya una vez puesto en el router las funciones que vayamos a utilizar, pues esto va a funcionar. Lo único que tenemos que hacer pues es dentro del servidor agrupar todo esto pues en un prefix, ¿no? Ponerle un nombre a nuestra API y pues que dentro de esta app podemos usar el router, el router que nosotros vayamos a utilizar. En el cabo se pueden acomodar varios routers si ustedes quieren, no todos pueden. Dicho esto, vamos a empezar a hacer las funciones del router, ya que pues nosotros no queremos retornar un string de conexión, sino que acá queremos tener un controlador y que este controlador pues pueda tener un caso de uso, y este caso de uso pues tener un repositorio al cual consultar los datos. En este caso pues vamos a utilizar Prisma. Para utilizar Prisma en este proyecto lo que vamos a hacer es parar la terminal y pues vamos a hacer un poquito esto más grande y vamos a bajar esto, y pues lo que vamos a hacer es instalar Prisma. Prisma pues es un ORM del que estábamos hablando al principio del video, y pues que también es fuerte tipado en TypeScript. En este caso pues lo único que vamos a hacer para instalarlo va a ser utilizar el comando -add-d para una dependencia de desarrollo, y vamos a utilizar Prisma. Esto pues Bon rápidamente va a instalar los paquetes que pues se necesiten para Prisma, y listo. Para nosotros poder generar nuestro archivo Prisma y nuestro esquema de Prisma, tenemos que ejecutar, vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar el comando. Voy a hacer esto más grande. Voy a ejecutar el comando bonks. Bonks es como npx o como ustedes lo quieran ver. Bonks prisma init, y vamos a poner data source provider. Y esto pues prácticamente el data source provider es para que nosotros definamos el tipo de base de datos que vamos a utilizar. Ustedes pueden utilizar MySQL, Postgres, MongoDB. En este caso para este video pues como va a ser simple, vamos a utilizar SQLite. Y pues esto lo que va a hacer es mantener la base de datos dentro de nuestro proyecto. Si nosotros damos enter, prácticamente Prisma va a crear en nuestro directorio esa carpeta Prisma, y dentro de Prisma tenemos un esquema en donde podemos definir nuestro usuario, donde podemos definir nuestras tablas, y accedemos a este esquema. Prácticamente vamos a trabajar en este esquema para poder crear nuestros usuarios, poder buscarlos, autenticarnos, etc, etc, etc. Ok, en este caso pues vamos a utilizar el model user. Pueden utilizar mayúscula, pueden utilizar minúscula, como ustedes quieran. Yo lo hago así porque luego cuando uno accede a las bases de datos pues tiene literal lo que se usa. Ahora sí que capitalizado o no, esto pues se va a ir a la base de datos. En este caso yo lo pongo todo minúscula porque me gusta más cuando uno navega libremente en la base de datos, puede utilizar no mayúsculas, ¿no? En este caso vamos a definir el model user. El model user va a tener un ID, va a ser de tipo string y va a tener pues que va a ser un ID. ¿Y
que como predeterminado, cada que se cree un usuario va a tener un UID. Nuestro user, por lo pronto, ustedes pueden acá definir todo lo que ustedes quieran para el usuario. En este caso yo solo voy a definir un email, y este email va a ser de tipo string y va a ser unique. Unique es para decir que van a ser únicos y que no se pueden repetir dentro de la base de datos. Este usuario también va a tener un password. Este password va a ser de tipo string. Y pues eso sería todo. Entonces, para nosotros hacer nuestras migraciones a nuestra base de datos y que pues también podamos utilizar el cliente de Prisma para poder acceder desde Bon, nosotros tenemos que abrir la terminal. Y pues en la terminal tenemos que ejecutar el comando bongs prisma migrate, que es para las migraciones, y pues dev. Esto lo que va a hacer es preguntarnos generar las migraciones. Si se dan cuenta, acá en la izquierda creó también la base de datos, y pues nos pregunta que está siendo creada dentro de el directorio de prisma.dev, y así es. Entonces el nombre de la migración pues le vamos a poner que va a ser la init, ¿no? Que va a ser la migración inicial. En este caso pues ya tendríamos nuestros esquemas. Si nosotros vemos nuestras tablas de la base de datos, cerramos la terminal, podemos ver que tenemos la tabla users y que tiene un ID, un email y un password. Entonces acá podríamos buscar entre las columnas, pero no tenemos datos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a crear va a ser que dentro de de la carpeta user, vamos a crear una infraestructura, una carpeta de aplicación y una carpeta de dominio. El dominio pues nos va a servir para definir nuestra clase de user, qué es lo que va a tener, qué es lo que va a retornar. Nuestra clase de aplicación pues van a ser los casos de uso, si vamos a utilizar otro repositorio, si vamos a necesitar X cosa, consultar la base de datos, etc. Y la infraestructura lo que va a hacer es de que directamente va a tener comunicación directa con la base de datos. En este caso pues nos vamos a ir a user y pues vamos a crear estas carpetas para que quede todo bonito. En este caso va a ser user.ts, pero va a ser dentro de la carpeta domain. Y si nosotros creamos eso, pues tenemos ahí nuestro dominio, ¿no? También vamos a tener dentro de nuestro dominio, pues primeramente vamos a crear la clase user, ¿no? Esa clase user lo que va a tener va a ser un constructor. Y este constructor va a tener un private read only. Bueno, va a ser tipo público porque pues, por si lo necesitamos. Public ID va a ser de tipo string, como lo habíamos definido en el esquema de Prisma. Y acá prácticamente tenemos que replicar nuestro esquema más o menos. Entonces también va a tener un email que va a ser de tipo string, y también va a tener un password que va a ser de tipo string. Una vez hecho esto, pues cerramos el constructor para que todo esto se construya automáticamente. Y ya teníamos nuestro dominio, nuestra clase user. Eso nos va a servir para retornar datos, etcétera, etcétera. Entonces, también vamos a crear dentro del dominio vamos a crear una interfase que va a ser la user interface. En TypeScript normalmente se acostumbra a poner una i cuando va a ser una interface de una clase. Entonces, pues vamos a exportar esta interfase que va a ser user interface. Bueno, le vamos a poner user también para simplificar más. User. Y esto lo que va a tener va a ser los métodos de nuestro repositorio. En este caso, el user se podría decir que es un adaptador. Este adaptador nos va a servir para poder utilizar el repositorio del user en otras clases. Entonces aquí dentro de esta interfase vamos a definir las funciones que va a tener nuestro repositorio del user. En este caso pues vamos a primero a definir un método create. Este método create va a recibir un email, va a recibir un string, o sea, un email de tipo string y un password de tipo string. Esto pues nos va a retornar una promesa, promise, y pues nos va a retornar un user. Este user pues lo llamamos del user, y prácticamente ya tendríamos, estamos diciendo que nos va a retornar un user, o sea, no podemos retornar otra cosa más. Y esto es pues importante porque también así podemos ponernos estrictos a la hora de pues definir funciones, retornar cosas. O sea, si quieres retornar no siempre un any, pues también puedes definirlo y también puedes tener acceso a esas cosas. También el inter de Visual Studio Code te va a retornar un error si pues no estás haciendo estas cosas como tú las estás definiendo. Entonces es bueno para pues para ir agarrando callo, ¿no? Entonces,
Una vez haciendo nuestro primer método, pues también vamos a definir nuestra infraestructura del proyecto. Dentro de nuestra infraestructura vamos a tener también un archivo llamado el user repository, ¿no? .ts. Dentro de nuestro user repository, lo que vamos a tener va a ser que vamos a importar esta clase user. Pues para que nosotros podamos retornar ese valor de user como nosotros lo estamos preyendo. Si nosotros, recordemos que tenemos que añadir la extensión .js para que pues no tengamos problemas a la hora de hacer un build del proyecto. No se olviden. Entonces, una vez hecho esto, pues vamos a crear esta clase que va a ser nuestro repositorio, ¿no? Export class user repository. Prácticamente este es un patrón de diseño, el patrón repository, y pues pues se usa en muchos proyectos ya grandes. Entonces, este repositorio user repository va a implementar la interfase que hemos definido. En este caso va a ser user. Y user pues es un type, ¿no? Entonces podemos importarlo como un tipo. Y que pues prácticamente que nuestra clase repositorio de user implemente esta interfaz. Ya nos va a marcar un error porque nos dice que pues, no tiene ningún método que se llama create. Si nosotros hacemos el método create que reciba un email, prácticamente ya no está retornando pues que ya nos identifica qué es la función, qué es lo que recibe, y pues podemos hacer esto fácilmente. Entonces aquí vamos a hacer una cosa. Esta función nos puede retornar un user y pues lo vamos a dejar así. En este caso pues dice un throw error, pues porque pues, no hemos implementado el método, pues me lo autocompletó con pilot. Pero dentro de esta clase vamos a utilizar la base de datos. Entonces vamos a importar el Prisma Client, de Prisma Client, ¿no? Esto vamos a crear un constructor que cuando se inicialice esta clase, nosotros vamos a poder utilizar los métodos de Prisma, ¿no? Prisma@client, ok. Y bueno, no hemos definido Prisma, entonces esto va a ser una variable private y va a ser de tipo Prisma Client. Y vamos a quitar Prisma, entonces vamos a que esta Prisma y vamos a ponerlo como db, ya que pues esto debería ser más genérico. Y esta db va a ser igual a Prisma Client. Perfecto. Una vez teniendo esto, pues podemos implementar nuestro método create. Acá lo que podemos hacer es de que podemos hacer un const user, que va a ser el usuario. Vamos a retornar una promesa. Entonces this.db.user, que es nuestro modelo definido en la base de datos, .create. Prisma tiene el método create. Entonces dentro de create pues recibe un objeto llamado data. Dentro de data pues tenemos que pasarlo a los parámetros, ¿no? Email y password. Prácticamente acá tendremos ya crear el usuario. Entonces acá nos dice que no hemos retornado ningún user. Entonces para retornar el user podemos hacer un return y vamos a un new user, ¿no? Vamos a retornar un nuevo usuario que pues tenga el user ID, email y password. ¿Qué dice acá? Dice user cannot be used a value because it was imported using type. Ok. A ver, ok, me equivoqué. Este no es un tipo, pero este sí. Entonces, listo. Aquí prácticamente pues podríamos ya retornamos el usuario tal cual. Si nosotros, lo bueno de que cuando retornamos así podemos acceder a los valores de user y pues TypeScript nos reconoce que user tiene esos valores y podemos acceder a ellos fácilmente. Ok, una vez hecho nuestro repositorio del usuario, nosotros tenemos que irnos a nuestro directorio de proyectos, y dentro de infraestructura pues lo vamos a dejar así por ahora, y el dominio también. Vamos a crear un folder llamado application. Esta capa va a ser la capa de aplicación. Esta capa nos va a servir pues para crear una función que pueda en la que se pueda inyectar el repositorio del usuario y que pues esta clase pueda acceder a estos métodos y pues tener un código pues más limpio, seguir ciertos principios de programación, etcétera, etcétera. Entonces dentro de la capa de aplicación nosotros vamos a crear una clase llamada create, ¿no? En este caso, bueno, .js, ¿no? Porque en este caso pues acá vamos a definir las aplicaciones que va a tener este repositorio. Puede tener create, puede tener find, puede tener put,
lo que ustedes quieran, edit. Entonces en este caso, como vamos a utilizar un método create, bueno, pues, estamos creando un create, pues vamos a hacer un create, ¿no? Dentro de la aplicación vamos a definir este create y lo que vamos a hacer es de que dentro de este método create vamos a definir una clase también. Pero también importante, vamos a importar, no vamos a importar el usuario esta vez, lo que vamos a importar va a ser el user, ya que pues esta interfaz implementa los métodos del repositorio, así que podríamos acceder al repositorio sin ni siquiera importarlo dentro de otro archivo. Entonces si nosotros importamos el user, y bueno, esto va a ser como un type, y pues no nos olvidemos del .js. Vamos a importar la interfaz de user y también vamos a, bueno, yo creo que con eso sería todo. Y vamos a exportar esta clase llamada createUser, ¿no? En este caso, pues vamos a hacer un constructor. Private user repository va a ser de tipo y user, lo que tiene los métodos find, create, ok. Entonces, una vez teniendo esto, podemos hacer un método run, un método execute o lo que vayamos a hacer. En este caso, pues vamos a definir el método run y que va a recibir un email, un password de tipo string y prácticamente sería todo. En este caso, pues vamos a retornar el usuario, así tal cual. Y pues esto va a ser un await, ¿no? Return await this repository. Y prácticamente acá estaríamos retornando lo que el método create pues le estamos pasando, ¿no? Entonces, una vez teniendo nuestro caso de uso, este caso de uso tenemos que utilizarlo dentro de infraestructura. Podríamos crear una carpeta controllers. Dentro de esta carpeta controllers podemos definir pues de igual forma que en la aplicación, solo que con controllers, ¿no? Podemos hacer el create controller controller.ts. Este create controller lo que va a importar va a ser el caso de uso que queramos hacer. En este caso vamos a importar create, el método, bueno, create user de application. Y pues vamos a poner el punto. Ok, una vez más vamos a crear otra clase que se llame create user controller. Create user va a implementar la clase create user. Y prácticamente cuando usamos create user tenemos acceso a los métodos de esta clase, ¿no? Entonces vamos a hacer una sync run. Y aquí importante, de mientras vamos a dejarlo así y vamos a retornar, vamos a hacer un const user. Bueno, dentro del control vamos a utilizar un try catch para pues ir retornando errores y retornando pues lo que nosotros necesitamos. En este caso pues error lo voy a dejar como y pues vamos a hacer una constante error. Const error va a ser igual a as error. Esto lo que nos va a permitir es de que la constante de error sea igual al error que estamos recibiendo, pero como un error. Si nosotros no ponemos eso, pues TypeScript nos va a marcar un error. Y también con esto podemos acceder a los distintos tipos, bueno, variables que tiene este error, porque error es un objeto y pues tiene pues, ciertos atributos, ¿no? Entonces, si hacemos error punto, pues podemos acceder a estos elementos, ¿no? Entonces, una vez teniendo el error, pues vamos a retornar un status 500, pues porque hubo un error. Vamos a retornar un message que pues diga que el error.message. Y pues eso sería todo de esta parte del error. Lo que vamos a hacer, pues vamos a hacer un const user. Va a ser igual a await this.createUser.run. Y pues aquí nos está diciendo que va a recibir un email de tipo string y un password. Y esto pues nos va a retornar, ahí dice claramente que nos va a retornar a un usuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que pues nosotros no podemos recibir, no tenemos estas variables. Dentro de Elysia existe algo que son como, es un middleware. Pero es un middleware que nosotros podemos definir. Dentro de Elysia existe un middleware que nosotros podemos definir para pues no aceptar cualquier cosa que envíen a nuestra base de datos. En este caso, si nosotros nos vamos, pues acá deberíamos recibir un email y un password. Nosotros podríamos recibir esto. Solo que necesitamos decirle a Elysia que nosotros dentro de este controller recibamos esto. Ok. Entonces, por lo pronto, pues le vamos a poner que vamos a recibir un body de tipo any y que pues body pues debería de tener body.email y body.password.
Vamos a dejarlo así de mientras en este caso y vamos a hacer un return el user y pues la data que tenga los datos del usuario, ¿ok? Ok, una vez hecho esto, nosotros tendríamos que pues empezar a definir, ahora sí que el controlador, crear el controlador que tenga pues esta clase de create user y pues también crear el repositorio en donde nosotros pues prácticamente podamos acceder a estas variables. Las dependencias las voy a hacer dentro del servidor. Ahorita se me ocurrió hacerlo así porque a veces cuando ya en aplicaciones más grandes pues prácticamente todo lo que definan se va a ir a dependencias y a veces se duplican las clases y cosas que verán más adelante. Entonces dependencies.ts, dentro de dependencies vamos a importar nuestro user repository y pues esto pues con .ts, ¿no? .js. También vamos a importar nuestro create user de pues create user y pues también con .js. También vamos a importar nuestro create user controller con .js también. Y pues listo, prácticamente con esto tendríamos todo lo necesario para crear este controlador. Entonces podemos hacer un const user repository, va a ser a nuestra clase new repository. Esa clase user repository que está instanciada en esa variable, pues se la vamos a pasar al método create user. Y nuestro controller va a recibir este caso de uso. Entonces fácilmente pues ya tenemos nuestro controlador terminado. Y lo que tenemos que hacer es llamarlo dentro de nuestro router. Si nos vamos al user router, tenemos que aquí podríamos importar de dependencies el user controller. Create user controller. Perfecto, de dependencies. Y esto lo vamos a poner con .js. Y en lugar de retornar un string, un callback que retorne un string, vamos a retornar el create user controller y pues el punto create. Si nosotros lo dejamos así, pues estaría bien, pero nos marca un error. Lo que pasa es de que, bueno, no tiene el método create, tiene un método run. Lo que pasa es de que para que esta clase, para que esta función pueda utilizar this, que es lo que nosotros hacemos para hacer nuestros constructores, se tiene que bindear esta función. JavaScript tiene una función llamada bind, en la que pues nosotros podemos habilitar esta función de la programación orientada a objetos dentro de la función de una clase. Entonces si nosotros creamos el método bind y le pasamos la misma clase, nosotros podríamos utilizar estos métodos. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos vamos a nuestro, si nosotros tenemos, abrimos nuestra terminal y pues limpiamos acá y corremos el comando bourne-dev, nos va a decir que esta aplicación está escuchando en el puerto 3000. Si nosotros podemos abrir una aplicación como Thunder Client y pues crear un nuevo request, podemos decir que este request va a apuntar hacia nuestra dirección http localhost /3000, ¿no? Si nosotros hacemos un get, nos va a decir que pues not found, ¿no? En este caso es TTP. Ahora sí, tenemos nuestro not found. Si nosotros accedemos a la ruta que nosotros estamos haciendo, que es API v1 users, y usamos el método get, pues tenemos el método add users. En este caso lo que nosotros queremos es crear un body en donde pues tenga un email y que pues acá tenemos un email. En este caso voy a poner mi nombre @correo.com y pues también vamos a tener un password, que este va a ser de tipo password, que pues yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros mandamos esta información, nos va a decir status 500 undefined is not an object. O sea que el método body no tiene esto que hemos definido que es el email. ¿Y cómo podemos hacer eso? Lo que pasa es de que inicia para que todo pues esté en orden y pues tus peticiones no reciban otra cosa que tú no mandes, fácilmente podemos ir dentro de nuestro router. El router no solo recibe un método, como suele suceder en otras aplicaciones como Express. Este router recibe un objeto. En este caso, este objeto se pueden definir varias cosas. Se puede definir un body, se puede definir un token, se puede definir muchas cosas. Entonces lo que vamos a hacer es de que dentro de este body vamos a crear la variable body y vamos a importar algo de Licia llamado t. Este t pues nos sirve para definir estas clases, ¿no?
T tiene un método llamado object y pues aquí pues no lo voy a hacer así. Entonces vamos a poner t.object, que vamos a definir un objeto de Elysia, ¿no? Y pues esta función object nos va a retornar pues un name. Bueno, va a pasar por este middleware. Prácticamente nuestras peticiones van a pasar por este middleware. Y bueno, no va a ser name, va a ser un email. La petición que vamos a recibir tiene que tener un email que sea tipo string. Se le pueden poner más cosas, si es ID, si es esquema, un max length, ¿no? En este caso pues vamos a tener un tipo string. Y en el password vamos a poner que sea también de tipo string. Y pues también podríamos añadirle desde aquí si queremos un min, un mínimo del length, o sea, de largo de esta, ¿no? En este caso pues yo no lo voy a poner así, pero ustedes sí podrían hacerlo. Yo solo voy a dejar este string tal cual. Y también podríamos definir más cosas como los headers y otras cosas, tokens. Y pues bueno, una vez definido el body, prácticamente ya nuestra petición, le estamos diciendo que pues revise que haya un body, o sea, que dentro de body, del objeto body, él revise si hay un email y si hay un password y si los dos son de tipo string, ¿ok? Nosotros, al hacer eso y nosotros hacemos nuestra petición, nosotros sí consultamos a la API. Y pues voy a poner esto mal, voy a hacer como que esto tiene un número, 113. Vas a ver que ahora ya tenemos una validación. Y dice type validation on body, property, password, expected string. Lo que está diciendo es de que está expecteando acá un string, o sea, que está esperando. Entonces, fácilmente, vamos a poner acá correo. Y fácilmente nosotros podríamos de esta forma validar todas las peticiones que están llegando a la base de datos. Y esto pues es un método seguro y asegurarnos de que pues no metan otras cosas. Si nosotros pues definimos nuestra contraseña como lo habíamos planeado y ejecutamos el método send, prácticamente nuestra aplicación ya está registrando el correo y nos está retornando un ID de la base de datos, un email y pues el password. ¿Cuál es un problema de este password? El problema de este password es de que no está hasheado y que pues cualquiera que acceda a la base de datos pues podría acceder a estas credenciales, ¿no? Y pues hacer malicia con ellas. ¿Qué es lo que pasa? Para implementar, bueno, un hasheo de password tenemos que añadir un servicio a nuestra aplicación. Para hacer esto, pues podríamos simplemente de mientras podríamos definir un servicio dentro de nuestra infraestructura. Podríamos crear un archivo llamado, primeramente una carpeta llamada services. Y dentro de services, pues crear el servicio que nosotros necesitemos. En este caso, pues yo voy a crear el servicio de hashing. Entonces, en este caso vamos a poner hash y .ts, ¿no? Dentro de este servicio vamos a requerir algo importante que se llama bcrypt. Este bcrypt nos va a ayudar pues a hashear nuestras contraseñas. Entonces, para hacer esto, vamos a detener el servidor y pues vamos a añadir esta dependencia. Entonces lo que vamos a añadir va a ser bcrypt. Apretamos enter y esto lo que va a hacer pues va a instalar bcrypt y pues listo. Tendríamos todo hecho. También podríamos agregar los tipos de bcrypt si nosotros los necesitamos. Que esto es en dependencias de desarrollo @types. Bueno, aquí se me fue un espacio. Y prácticamente también añadiría los tipos de bcrypt. Así nosotros podemos acceder a ellos. Entonces nosotros vamos a dejar corriendo el servidor y pues vamos a cerrar esto. Dentro de esto va a ser una clase. Esta clase va a tener métodos. Estos métodos van a ser de hashing. Entonces, dentro de esta clase vamos a importar bcrypt. Bueno, bcrypt from bcrypt, ¿no? En este caso, creo que lo escribimos mal. Sí, listo. En este caso vamos a exportar esta clase, que va a ser el hash. Esta clase pues va a tener un método, pues lo vamos a poner asíncrono por si se requiere. Pero creo que es un método síncrono. El método hash va a recibir un password de tipo string y lo que nos va a retornar
va a ser un hash de esa contraseña, ¿no? En este caso vamos a un return bytecrypt.hash password y que tenga un salt de 10. Si nosotros queremos generar un salt, podemos hacer un consalt, va a ser igual a bytecrypt.gensalt, ¿no? Y pues que esto pues sea, se puede decir que más seguro, haga las iteraciones que requiera. Y pues también tenemos, eso es para hashear las passwords. Y también necesitamos un método para comparar las passwords. En este caso también va a recibir un password de tipo string y va a recibir un hash de tipo string. Esto va a ser el hash que vamos a guardar en la base de datos. Y lo que vamos a hacer es de retornar el bytecrypt.compare, la password y la password hashada, para verificar si estas dos coinciden, ¿no? Dentro del pues, bytecrypt tiene los métodos para pues, comparar esto, ¿no? Y pues nosotros ya no nos preocupamos por esto. Este método hash deberíamos implementarlo, debería tener una interfaz implementada, ¿no? Vamos a sacar esta carpeta de servicios y la vamos a sacar de users y la vamos a meter dentro de nuestro de CRC, ¿no? Esta carpeta services, dentro de services va a tener también sus interfaces. Y estas interfaces van a tener, bueno, va a ser para implementarlas y poderlas usar en lugar de las clases y utilizar nuestros servicios en las clases que requeramos sin tener que acceder directamente a esta clase y hacerlo por medio de una clase. Y eso está perfecto, ¿no? Entonces vamos a crear la interfaz para este hash y export interface y hash, y lo que va a tener pues va a ser nuestros métodos de hash y nuestro método de compare. En este caso pues vamos a retornar, vamos a implementar estos métodos a la interfaz y hash, y aquí ya teníamos, bueno, este es un type, y aquí ya teníamos nuestra interfaz implementada y pues no se nos olvide el .js. Una vez teniendo esto, pues listo, podríamos utilizar este servicio en otro lugar para nosotros guardar dentro de nuestra base de datos una contraseña que nos pueda ser accedida. Y pues entonces, para implementar esta interfaz, nosotros podríamos fácilmente ir a nuestra capa de aplicación y pues decir que este create user también va a importar una interfaz que se llama eHash. Esta interfaz viene de nuestros servicios, bla 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 bla. Entonces vamos a tener también un private hash que va a implementar la interfaz de eHash. Entonces, en lugar de nosotros de guardar directamente el password que el usuario nos está mandando, nosotros podríamos fácilmente hacer un hashed password que sea un hashed password que utilice el método hash de esta clase hash, ¿no? Y pues utilizamos hash.hash y esto recibe un password de tipo string. Entonces pues haciendo esto ya tenemos un hashed password. Entonces fácilmente podemos nosotros pasar esta hashed password dentro de nuestra base de datos y retornarlo. Y así de fácil nosotros ya tenemos un servicio añadido y sin hacer un código terrible. Y esto pues queda muy limpio, la verdad. Entonces, para terminar de implementar esta interfase, estamos diciendo que el constructor de esta clase reciba este servicio, que es el servicio de hash. Si nosotros vamos a dependencies, nos está marcando un error y nos dice que este no está recibiendo eso. Entonces podemos nosotros crear el servicio, importarlo, ¿no? Import hash from nuestros services.hash, ¿no? Y const hash service va a ser igual a new hash, ¿ok? Entonces prácticamente si nosotros pasamos este hash service, aquí ya no nos marcaría error y podemos, pues ya teníamos implementada este servicio de manera muy rápida. Si nosotros hacemos otra petición, nos va a marcar un error, ya que pues el email ya está registrado, ¿no? Nosotros podríamos manejar este error de manera más manual, pero en este caso lo vamos a dejar así. Solo vamos a crear otro usuario. Una vez creando otro usuario, lo que vamos a recibir va a ser el email y si se dan cuenta vamos a recibir un password hasheado. Esto prácticamente si nosotros vamos a nuestra base de datos de Prisma, podemos ver que dentro de usuarios tenemos dos usuarios. Uno con la password no hasheada, que pues esto es peligroso, y con una password que es hasheada. Prácticamente estos dos equivalen a lo mismo, pero esta pues no se puede descifrar tan fácil, ¿ok?
Y pues es mejor tener las password cacheadas para así como un desarrollador que es como yo, que estoy accediendo a la base de datos, no pueda ver estas contraseñas de los usuarios y poderlas venderlas en internet pues, por mayoreo, ¿no? En este caso, pues tendríamos listo nuestro servicio de hashing. Una vez terminando pues este servicio de crear una cuenta, en este caso estamos creando una cuenta de usuario para una aplicación X con Elysia, ¿no? Estamos utilizando, vamos a hacer unas modificaciones para que nuestro código quede más limpio, pero pues estamos utilizando pues validaciones, estamos utilizando un patrón arquitectónico muy limpio y pues vamos a continuar con el video haciendo otro caso de uso. En este caso de uso va a ser el login para poder autenticar a los usuarios, pero antes de eso vamos a hacer una modificación que no afecta al proyecto. De hecho, pues podrían dejarlo así si ustedes quieren, o podrían saltearse esta parte, pero yo les recomiendo que lo hagan porque queda de una forma todo más limpio, ¿ok? Entonces, si nosotros recordamos dentro de nuestro user router tenemos esta clase, esta clase dentro de aquí, y pues prácticamente si nosotros tuviéramos varios métodos dentro de este router, nuestro código quedaría muy extenso. Entonces nosotros podríamos copiar este objeto, cortarlo, prácticamente, no lo corté, en este caso cortarlo, y definirlo en otro lugar. Por ejemplo, podríamos definirlo dentro del dominio. Podríamos crear un user DTO. Esto prácticamente el DTO es lo que dice que estamos recibiendo. Bueno, el DTO sirve para definir los objetos que vamos a recibir por medio de las rutas, ¿no? En este caso, pues, dentro de user DTO voy a crear una constante que se va a llamar create user DTO. Este create user DTO va a ser igual a el objeto que copiamos. En este caso nos marca error porque no hemos importado la T de Elysia. Vamos a importar T y prácticamente tendríamos nuestro método, el método para pues hacer estas validaciones listo para importarse aquí. Entonces, si nosotros importamos create user DTO, podemos utilizarlo dentro de nuestra función post. Entonces, con esto, prácticamente si nosotros hacemos una petición a nuestro backend, esto pasará de igual forma y así que no afecte el funcionamiento de la aplicación. Simplemente es para hacer nuestro código más legible. En este caso, dicho esto, vamos a continuar a crear nuestro nuevo servicio de login. Este servicio de login, no va a tener un middleware. En este caso va a tener pues un método de autenticación. Pero pues vamos a implementar, se podría decir que vamos a implementar un middleware. Yo les voy a enseñar a implementar el middleware, pero no lo voy a utilizar. Esto va a ser para que nosotros, cuando nosotros una vez logueado un usuario, podamos crear recursos con ese middleware. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a implementar este método de login. Y voy a dejarlo del middleware para el final. El método de login, primero tendríamos que crear ese método. Tenemos que crear un método find dentro de nuestra infraestructura. Así que si nos vamos al repositorio de los usuarios, vemos que tenemos este método create. Lo que hace es crear un usuario. Entonces, si nosotros vamos a nuestro euser, tenemos el método create, vamos a hacer un método find. Y este find lo que va a recibir va a ser un email de tipo string y que nos va a retornar un user o un null. ¿Por qué user o null? Esto puede ser nulo, ya que si el usuario que estamos tratando de, pues, si no existe, ¿verdad? Si no existe nos va a retornar un null. Entonces, pues así para que nosotros podamos manejar esa excepción a nuestro gusto. Rápidamente, dentro de nuestra clase repositorio, nos está marcando un error, ya que no tenemos ese método implementado. Así que vamos a implementarlo. Vamos a hacer una sync find email de tipo string y que retorne un promise user o null como habíamos declarado. ¿Cómo podemos cumplir con esto? Primero pues tendríamos que literal como acá nos dice Compilot, podemos crear vamos a buscar un user y vamos a ver en donde find unique, en donde el email sea igual al email que estamos buscando. Si no hay un user podemos retornar null. Y si sí, pues vamos a crear un nuevo usuario pues con las características del user, ¿ok? Una vez hecho esto, pues
podríamos continuar con la capa de aplicación y empezar pues a hacer este método más bien implementado, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra capa de aplicación, vamos a crear otro archivo que no va a ser create, en este caso va a ser login, ¿no? Va a ser login.ts. Dentro de nuestro login vamos a importar nuestra e-user, nuestra interfaz del usuario. Esto es un tipo y esto pues es .js. También vamos a importar nuestra interfaz de hash, porque como recordemos, guardamos los usuarios con una contraseña que está hasheada, ¿ok? Y esa contraseña pues tiene que ser verificada. Create user. Bueno, perdón, create user. Vamos a implementar pues sí, login user. Dentro de este login user, nosotros vamos a crear un constructor que pues implemente estas interfaces. Bueno, aquí este error nos marca pues es porque hemos escrito mal constructor. Listo. Una vez hecho esto, pues ya nos deja utilizar estas interfaces implementadas. Y lo que vamos a hacer va a ser un async run, que va a recibir un email y de igual forma un password. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero tendríamos que verificar si el usuario existe. Si no existe, pues terminar, si no existe, pues retornar un error. Y si existe, pues también debemos verificar si la password que este usuario tiene es correcta. En este caso vamos a comparar la password que el usuario que estamos recibiendo aquí con la password hasheada que el usuario, pues que nosotros generamos, ¿ok? Entonces pues prácticamente pues seguiremos este flujo. Const user va a ser igual a wait this.user repository.find y vamos a pasarle un email. Después, si no hay usuario, pues podemos fácilmente, esto se puede hacer en una línea, podemos retornar un error que pues diga que el usuario no fue encontrado. Luego vamos a hacer const is valid, o podemos poner otra cosa, pero si la contraseña es válida, esta variable se va a definir haciendo un this.hash.compare y vamos a comparar las passwords tanto que estamos recibiendo de la petición como la password hasheada del usuario. Este método nos va a retornar un boolean. Entonces, si no es válida, retornar un error de que pues no es válida. Y finalmente, si pasa esta validación, o sea, si sí es válida, pues retornamos el usuario fácilmente. Y este usuario, pues, pero vamos a hacer una cosa más. Bueno, ahorita todavía no lo vamos a hacer, pero por lo pronto vamos a retornar el usuario. Una vez retornando el usuario, vamos a ir dentro de nuestra infraestructura. Vamos a ir a nuestros controllers y vamos a crear un nuevo controller. En este caso va a ser el login.ts. Dentro de este login vamos a importar el método login user que definimos dentro de nuestros casos de uso. Y este método login pues va a ser implementado, ¿no? Export const login. Bueno, esto no va a ser una constante, esto va a ser una clase. Login controller. Esto va a tener un constructor que pues tenga los métodos de la clase login user. Y va a tener un método run, que de igual forma va a tener un body, como habíamos definido. Y que lo vamos a poner de tipo, en este caso le vamos a poner que este body, ya que pues ahorita este body, pues le ponemos acá body.password, email y body. Hecho esto, pues nosotros pues vamos a tener el método pues implementado de la clase de nuestra aplicación, ¿no? Que lo que va a hacer va a verificar si el usuario existe, si la contraseña es correcta, etc. Esto lo vamos a poner dentro de un bloque de try catch. Y pues listo, lo que va a ser await, es hacer esto asíncrono. Esto lo vamos a guardar dentro de una constante user. Y vamos a retornar, por hacer buenas prácticas, un objeto que tenga, dentro de esto tenga un code, que sea el 200, que tenga un user y que tenga un message. Y que también dentro del error vamos a hacer un const error, va a ser igual a el error as error. Y vamos a retornar, si todo está mal o si hay algo mal, vamos a retornar un código 400 y el código del mensaje. Bueno, el mensaje del error. Hecho nuestro controller, acá les dije que pues lo iba a dejar en any. Ustedes si quieren pueden definirlo así, pueden poner acá un body y que este body va a tener un email y
que body va a ser un objeto que tenga esto, ¿ok? Y pues ya prácticamente si ustedes borran esto, en vez de un any, ya pueden acceder a estos atributos de body, ¿no? Eso no lo hicimos en la otra, pero pues en esta pues lo implementamos pues, porque se puede. Esto también se puede crear un objeto y que este objeto pues prácticamente se ponga acá y queda más simple. En este caso pues lo vamos a dejar así. Y después de haber hecho este login controller, podemos crear dentro de nuestras dependencias de el servidor, podemos crear esto, ¿no? Bueno, podemos importarlo primeramente. Entonces, import el user, ¿no? El user repository ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Y lo que nos falta es el controller. Entonces, import login controller. Y pues también vamos a importar el login user. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a separar esto un poquito. Y podemos acá poner el login user. Va a implementar el user repository y el hash service. Y también vamos a exportar el login controller, que pues el login controller va a implementar la clase que hemos instanciado en esta variable. Ok, teniendo este login controller podemos irnos a nuestro user router. Y también acá pues va a ser un método post, ¿no? Y en vez de tener esto, vamos acá a poner el login controller de dependencies. Y esto ya no va a tener un get all, ya no va a retornar un get all user. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo así. Sí, para hacer eso, pues nada más tendríamos que export el login user DTO. En este caso solo necesitamos esto. Y pues aquí vamos a importarlo, ¿verdad? En este es un login controller. Y vamos a bind login controller. Y vamos a importar el login user DTO. Esto es para pues login user DTO. Dice, bueno, acá nos estamos equivocando. Aquí es el login user DTO. Y prácticamente tendríamos esto funcionando. Si nosotros recordamos, creamos un usuario llamado pues Emi y pues con una contraseña, ¿ok? Si nos vamos a nuestra petición y nos vamos al body, bueno, en este caso es aquí. Y pues cambiamos este método post. Pero en este caso no va a ser no va a ser solo post, sino que este router, ¿dónde está el router? Va a ser en create, ¿no? Porque, bueno, esto va a ser login, perdón. En este creamos y en este, pues, accedemos, bueno, nos autenticamos, ¿verdad? Eso es para que, pues, no haya un error a la hora de hacer este post. Y en vez de user, este va a ser para create. Y bueno, vamos a copiar esto y vamos a crear otra petición. Aquí vamos a hacer un new request y vamos a copiar todo esto y vamos a acá /create. Si nosotros mandamos así nada más, nos va a decir que eso not found. Tenemos que mandar un body y hacer la petición tipo post. En ese body vamos a tener un email de tipo string. Bueno, en este caso va a ser emi@correo. Y también vamos a tener el password, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros mandamos, nos dice que not found. Vamos a ver por qué es este error. Login. Bueno. En este caso, la petición no es create, sino es login. Estoy mal. Bueno, una vez hecho esto, pues prácticamente podemos recibir el status code y el user y pues todo, pues, los datos del user. Acá podríamos retornar fácilmente más datos. Por ejemplo, si el user tiene otros atributos como correo, por si los necesitan, ¿verdad? Y prácticamente nos dice que el user está logueado. Acá tenemos un problema, ya que pues cuando alguien se autentica en una aplicación, normalmente el backend le retorna un token. Este token va a ser para poder pues acceder a ciertos métodos como usuario autenticado. Y pues también para saber qué usuario es el que está siendo autenticado. Entonces, vamos a implementar algo llamado JSON Web Token. Esto lo vamos a implementar como un servicio. Si nosotros, vamos a cerrar todo para que tengamos acá más limpio. Si nosotros recordamos, dentro de nuestra tenemos el users y tenemos los servicios. Dentro de interfaces podremos, dentro de interfaces vamos a declarar una nueva interfaz que va a ser el, JW Service, no sé cómo se podría decir, pero normalmente yo creo que este no es tan genérico, ya que no conozco otra librería para hacer un JSON Web Token. Entonces vamos a ponerle y JSON Web Token.ts. Y esta va a tener un export interface y JSON Web Token. Va a tener dos métodos, va a tener el sign. Bueno, esto vamos a poner que sea solo un string. Y no, vamos a poner
que solo recibe un string, y el verify va a recibir un token y solamente un token, y va a retornar un string o un object. Solo quiero que retorne un string. Perfecto. Ahora, para implementar estos métodos, vamos a irnos dentro de nuestros servicios. Vamos a crear una nueva clase llamada JWT Service. Bueno, le vamos a poner solo jwt.ts. Dentro de JWT vamos a exportar esta clase llamada JWT Implements y JWT. Esto es un tipo, y pues esto también se pone con .js. Una vez teniendo esta clase, pues necesitamos ese método sync, ¿no? Que podemos, por lo pronto solo vamos a retornar strings, pero tenemos que instalar la librería de JSON Web Token. Vamos a detener nuestro servidor y vamos a agregar esa librería, JSON Web Token. Y pues también vamos a poner bound add JSON Web Token. Una vez hecho esto, pues podemos utilizar esa librería. Vamos a cerrar esto y vamos a importar acá dentro de esto. Vamos a importar JWT from JSON Web Token. ¿Qué es lo que pasa? Dice que pues su valor pues está siendo importado y no está siendo usado. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer, vamos a retornar, va a ser un jwt.sync. Vamos a pasarle el payload. Vamos a también pasarle un secret, que en este caso va a ser secret. Acá se le pone una palabra secreta. Y también vamos a pasarle un objeto que se llama expire, ¿cómo? Así, expires in. Y este expires in pues va a decir que cuánto tiempo va a tener de duración este token de válido. Normalmente en aplicaciones, a veces cuando te autenticas, puedes ver que después de un periodo de tiempo, una semana, 2 semanas, este cierra sesión automáticamente. Prácticamente para esto es este expires in. Y este verify lo que va a hacer un return, JSON Web Token.verify. El token le vamos a pasar el secret. Y listo. Prácticamente teniendo esto, bueno, acá nos dice que pues no va a encontrar el módulo. Perfecto. Lo que tenemos que hacer es también el bound add -d @types JSON Web Token. Haciendo esto pues ya creo que nos va a dejar de hacer ese error. JSON Web Token. Perfecto. Entonces listo. Ya no nos está dando este error. Y acá dice que esto pues no es posible. Que JWT payload no puede retornar un string. Pero si le pongo acá ese string, ya no hay problema. Ok, una vez teniendo nuestro nuevo servicio implementado, podríamos implementarlo fácilmente dentro de el caso de uso que estamos usando. En este caso, si nos vamos a aplicación, al login, podemos aquí, súper fácil, hacer una inyección de dependencias de esta interfase, ¿no? O de esta clase. Private JSON Web Token va a ser a IJWT. Perfecto. Y esto es un type. Perfecto. Una vez hecho esto, primero buscamos al usuario. Después, si existe, si no existe, pues retornamos un error. Si sí existe, validamos si la password es correcta. Y si no es correcta, retornamos un error. Pero si sí es correcta, retornamos un user. Acá podríamos cambiar esto. Y en vez de retornar un user, podríamos retornar un token, que va a ser this.jsonwebtoken.sync user.id. Y también podríamos retornar el user tal cual. Que el user que que creamos, ¿no? En este caso pues nos dice que un error porque pues acá no hay una coma. Y listo, estaríamos retornando un user y un token. Dicho esto, pues si nos vamos a nuestro método login, vamos a irnos a nuestro método login. Acá le ponemos create, pero pues en este caso es login. Si nosotros volvemos a autenticarnos, nos dice que pues esta conexión pues está mal. Bueno, lo que tenemos que hacer es iniciar la aplicación. Pondep. Y si nosotros volvemos a mandar la petición, nos dice undefined is not an object. O sea, this.jsonwebtoken.sign. Ok. Creo que este es el que vamos a utilizar. Sí, el método sign pues tiene un data y pues le estamos pasando un payload. Dentro después del payload tenemos un secret y un expires in. Perfecto. Este es lo que estamos utilizando. Entonces, bueno, prácticamente para solucionar el error que estaba viendo es que no hemos implementado esta clase
a nuestras dependencias. Por eso nos dice que hay un error ahí. Entonces, para hacerlo rápido, si se dan cuenta, este método sign lo dejé de esta forma. Que el método sign va a retornar una promesa tipo string y que retorne el JSON Web Token.sign, que es el método, y pues prácticamente lo dejé igual. Lo que pasa, el error era de que dentro de nuestras dependencias, si nos vamos a nuestro servidor y en las dependencies, aquí debemos de importar el JSON Web Token, que es un servicio. Este JSON Web Token, pues aquí crear nuestra constante JWT Service y inyectárselo a esta clase. Y listo. Prácticamente aquí nosotros tendríamos este método implementado. Solo que voy a hacer una modificación. Este user, bueno, vamos a retornar solo el user y vamos a hacer const token va a ser igual a esto. Pero en nuestra clase user yo voy a hacer una modificación, porque de esta forma pues, queda muy bien, créanme. Así que si nos vamos dentro de user a nuestro dominio, podemos definir acá una propiedad opcional. Dentro de esta propiedad podemos decir que el user puede tener un token que sea opcional de tipo string. Todas las propiedades opcionales de una clase deberían de ir al final de esta, no al principio, si no marcaría un error. Así que si nos vamos dentro de nuestro user, bueno, también si alguien se acuerda de programación orientada a objetos, podríamos hacer un getters y setters de estos métodos para que pues no sean accedidos tan fácil, ¿ok? En este caso el del token, pues como es público, pues solo vamos a decir que, pero aunque sea público, vamos a implementar el método. En este caso voy a poner setToken, va a recibir un token de tipo string, y va a decir que este token va a ser igual al token que recibimos. Perfecto. Entonces, si nos vamos dentro de vamos a cerrar esto, nuestro caso de uso, y vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Si nos vamos dentro del caso de uso, podríamos usar el token.setToken y le pasamos el token, que es un método del user, ¿no? Y pues retornamos el user. Si nosotros hacemos esto, cuando nosotros nos autentiquemos en nuestra base de datos, prácticamente nos daría el token de acceso con el cual nosotros pues podríamos hacer consultas desde el front, mandarlo de nuevo y pues verificar el usuario que tiene este token, y de esa forma pues validar credenciales, vaya, para que este usuario pueda ejecutar métodos que solo puedan ser usados con autenticación por medio de este token, y si no, pues que no pueda hacerlo, que sea un token generado por nuestro mismo backend. Ahora, como extra, les dije que les iba a enseñar a recibir este token, entonces nos vamos a ir a nuestro, bueno, prácticamente tendríamos terminada esta aplicación, que prácticamente autentica y crea usuarios. Si nosotros nos vamos dentro de nuestro servidor, podríamos decir que this.app.derive, no sé cómo se dice en realidad. Este método lo que hace es de que por medio de recibe varias cosas. En este caso, los headers. Estos headers, pues podemos, bueno, acá podemos llamar un callback con estos headers y retornarlos o verificarlos de una vez. En este caso pues vamos a hacer una función que podemos declararla tal cual, tal cual así. Vamos a decir que const out va a ser igual a headers authorization. Esto lo que va a verificar es de que dentro de los headers va a ver en dónde viene este apartado de authorization, y le va a retornar el objeto que metamos. En este caso va a ser una autorización tipo better. Ya teniendo esto, si nosotros escribimos acá bueno, podemos acá retornar y podemos acá escribir que retornemos un token para que nosotros podamos acceder a él, y ese token va a ser igual a out.starts with,
O sea, si out empieza con better, y acá lo terminamos, pues vamos a hacer que out.slice 7. Acá hay muchas formas de retornarlo. En este caso, si nosotros hacemos el slice 7, pues prácticamente estamos partiendo, estamos eliminando el string. Se supone que nosotros recibimos better y un token. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 caracteres. Estos 7 caracteres los elimina y pues solo queda el token. También podríamos hacer un método split y separarlos por los espacios y agarrar el segundo espacio. Perfecto. Entonces esto lo que hace es de que nos retorna un token o un null. Entonces si nosotros, por ejemplo, supongamos, no hicimos un otro método que sea como crear algo o dentro como un usuario, pero pues para demostración, si nosotros vamos a hacer una petición con Thunder Client, en este caso vamos a utilizar el método login. Si dentro del login nosotros ponemos dentro de out escribimos un better y acá un token, y nosotros nos vamos al server, acá podemos poner un console log out. Si nosotros hacemos una petición, si se dan cuenta acá dice pues lo mismo, ¿no? Que nos hemos logueado y tal. Pero si nos vamos a la consola, vemos que estamos recibiendo ese token. Y ese token se pasa al controlador. Entonces, si nosotros borramos de aquí el token y por ejemplo ponemos el token que hemos recibido y lo reemplazamos por y nosotros nos vamos al controlador, que prácticamente estamos en Thunder Client, bueno, sería user controller. Aquí estamos diciendo que recibimos un body de tipo any, pero también podríamos decir que aparte del body estamos recibiendo un token. Entonces aquí dentro de los métodos que vayamos a hacer podríamos usar un token, ¿no? Si lo requerimos. En este caso sí, voy a hacer un console log solamente del token. Y dentro de create, perfecto, es que esto no lo estamos usando acá. Esto nos equivocamos, nos equivocamos de clase, perdón. Si nos vamos a controller, si nos vamos a login, acá podríamos pegar esto. Y dentro de acá podríamos también decir que recibimos un token. Y ahora en vez del lugar de poner todo esto, fácilmente podríamos poner el login. Esto funcionaría igualmente. Y si nosotros hacemos dentro de este login un console.log del token y enviamos esta petición, nos damos cuenta que dentro ya del controlador recibimos ese token. Y ese token podríamos hacer varias cosas con él. En este caso, pues dentro de un login no nos sirve el token. Esto serviría dentro de otros casos de uso, ¿no? Pero pues ya lo tenemos disponible esos headers dentro de toda la aplicación. Si no le pasamos nada, pues recibimos un null. Tenemos claro, ¿no? Como lo hemos definido aquí. Si empieza con esto, o si hay token, bueno, si empieza con esto, pues chido, lo va a partir. Pero si no hay ningún token, pues igual lo va a retornar como null. Entonces eso sería todo. Prácticamente eso sería de toda la aplicación. Si nosotros, prácticamente nuestro servidor quedaría así, nuestra estructura de carpetas, pues la verdad, sí se ven muchas carpetas, pero a la larga, créanme que esto es una arquitectura muy limpia. Nos quedan los servicios, los usuarios, el servidor, sus dependencias. Y todo esto está hecho con Bon. Entonces, si ustedes quieren aprender a hacer un build de este proyecto, pues también estoy pensando hacerlo para otro video. Entonces, si les gustó el video, pues denle like, suscríbanse y pues también estén atentos con la campanita porque igual estos videos son para aprendizaje. Sinceramente no he visto videos de Elysia en español que expliquen una arquitectura limpia, porque todos son como utiliza Elysia y aquí es un punto get, punto post, y todo en un mismo archivo, y la verdad no se me hace muy bueno aprender todo de esa forma. Y pues prácticamente eso sería todo de mi parte y pues nos vemos en otra entrega y hasta luego.